Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente al curso Apreciación Musical Alternativa que desde la semana pasada ya hemos venido impartiendo con todo gusto para todos ustedes. Quiero nada más hacer un resumen rápidamente de lo que hicimos la semana pasada. Bueno, la semana pasada empezamos con dos temas que desglosamos. Uno fue la descripción y generalidades de los fenómenos sonoros y los ruidos. Esto es porque en las siguientes semanas, a partir de hoy, paulatinamente vamos a ir estudiando y vamos a ir analizando las diferentes propuestas musicales que hubo principalmente a partir del siglo pasado, en donde reconocemos ahí ya una combinación sistemática y una combinación recurrente de estos fenómenos sonoros, que es así como yo le llamo para distinguir lo que es un sonido de un ruido, en el entendido que no es exactamente lo mismo, pero se complementan finalmente uno del otro. Bien, lo que también trabajamos la semana pasada es la relación entre la música académica y la música popular en la historia. De hecho, aquí fue donde nos quedamos. Vamos a hacer en un momento más un resumen de lo que aconteció de este tema y particularmente de la clase pasada, que fue el viernes pasado. Les recuerdo que toda la información de estas sesiones se suben y están en mi canal de YouTube. Ahí me localizan como Luis Emilio Palacios Quirós. Y bueno, pues sí es importante que interactuemos, porque justamente ahí, a través del video que ustedes revisen de mi canal, van a poder apreciar mejor el análisis de todos los temas, pero además encontrarán respuestas a unas preguntas que siempre dejamos de tarea, precisamente para afianzar y reforzar el conocimiento que se les comparte con todo gusto. Bien, les voy a adelantar lo que vamos a trabajar en esta semana, que es la semana 2. Vamos a hacer una exposición y desglose de las diferentes corrientes de la música en el siglo XX, con énfasis en la música académica, música de concierto. Hay que recordar que a partir de aquí se marca más esto de la música académica y la música popular. Si bien es cierto que hablábamos en clases pasadas que la música popular de alguna manera tiene mayor antigüedad por el hecho de nacer y de estar acompañando el desarrollo de todas las culturas y civilizaciones que se han dado. Aquí en el siglo XX es mucho más marcado el desarrollo tanto del quehacer de la música de concierto como precisamente del desarrollo de muchas manifestaciones de música popular que impactaron no nada más al siglo XX, sino también hasta la fecha se sigue generando influencia en la manera de la creación y en la manera, pues por consiguiente, de escuchar música y de generar preferencias. Eso es básicamente lo que está ocurriendo ahora. Muy bien, pues este va a ser el tema que vamos a empezar a desarrollar, la exposición y desglose de las diferentes corrientes de la música en el siglo XX, énfasis, música académica. Y también vamos a platicar de un fenómeno que se generó en todas las bellas artes de forma prácticamente paralela, ¿no? Obviamente tenemos mucha información de lo que pasa en la pintura, principalmente en la literatura, que fueron quizás de las corrientes que más se resintió estos cambios, pero la música también tiene sus repercusiones. Entonces vamos a platicar de este fenómeno llamado avant-garde, pero enfocado principalmente a la música, al quehacer de la música, qué sucede durante todo esto. Para la semana 3, que es la semana siguiente, ya vamos a hablar de las generalidades históricas del jazz, asimismo de la influencia del jazz hacia otros géneros musicales. Entonces vamos a ir desglosando paulatinamente qué ocurre con esto, dado que pues el jazz es un fenómeno que nace con el siglo realmente, teniendo algunos antecedentes importantes, por supuesto. O sea, no todo esto es necesariamente una cuestión de generación espontánea, sino
que viene acompañado de antecedentes y antecedentes importantes precisamente para su desarrollo posterior a lo largo del tiempo. Y vamos a platicar, por supuesto, de la influencia del jazz hacia otros géneros musicales. O sea, no nada más fue un asunto de que surge el movimiento o las diversas corrientes, sino que aparte deja marcados los caminos para otros géneros musicales que nacerían pues un poquito después. Semana 4 y con la que vamos a concluir, la música latina generada en el siglo XX, así como las proyecciones de la música latina en la actualidad. Pues recuerden que nosotros vivimos en un área donde pues tenemos influencia latina. Entonces pues sí nos ocupará hablar de algunas de estas manifestaciones, que evidentemente hablaremos con lo que ocurre con el siglo XX, precisamente para poder estar como en una mejor sintonía, en el sentido de que bueno, también estamos tratando temáticas que nos atañen, y además pues todo lo que está pasando en la actualidad también, con todos estos fenómenos mercadológicos y con el nacimiento de artistas que en algunos casos manejan un éxito y nunca más se vuelve a saber de estas personas, o bien tienen alguna carrera que sí van estructurando y van lanzando a través de un sistema de videoclips y sencillos, que es lo que se maneja ahora en las cuestiones del mercado de las grabaciones. Bueno, pues también qué es lo que pasa con estas dinámicas, de dónde surge, cuáles son los antecedentes de todo esto. También vamos a platicar de esos temas. Bien, pues vamos a continuación a hacer el resumen de la clase anterior, del viernes pasado. Y pues lo que hablábamos principalmente es sobre, y le hicimos un análisis enfático a las fuentes de creación. ¿Qué son las fuentes de creación? Pues son todos esos motivos, todas estas causas que generan la creación de una composición musical a través, lógicamente, del elemento particular que es el sonido, el elemento que físicamente lo genera para hacer música, bajo también una serie de reglas, patrones y fórmulas que van combinando los sonidos de tal manera que van generando diversas manifestaciones. Esto es quizás lo interesante de la música y también lo complejo a la vez, porque al manejar el sonido como elemento de expresión, mayoritariamente quitando lógicamente la música vocal, que en la música vocal pues ya tenemos un idioma, una lengua que tácitamente nos manda un mensaje o nos dice un contenido que podemos perfectamente identificar. Pero quitando de esto, cuando se trata del ámbito meramente instrumental, pues tenemos una serie de fórmulas, de estructuras, pero también de dificultades para poderlas escuchar con atención. Y aquí quiero aprovechar para hacer una distinción entre lo que es escuchar y lo que es oír. Ambas cosas se generan lógicamente recibidas por nuestro sentido del oído. Esto nos queda claro. Pero finalmente el oír es que casualmente podemos registrar algo, desde una grabación, un comercial de televisión, un ruido de estos que hay en la calle, o uno mismo que genera sus propios ruidos del cotidiano, pero sin ponerle realmente mucha atención, sin ponerle realmente un interés particular, porque quizás nuestro pensamiento esté en ese momento en otras circunstancias, en otras atenciones, en otras prioridades. Entonces, cuando ya hablamos de escucha, entonces es que ya le ponemos énfasis, le ponemos atención, le dedicamos un poco de tiempo al fenómeno que realmente queremos
destacar, queremos entender. Y entonces la música desde el punto de vista instrumental representa un reto para cualquier persona, no nada más para el que nada más escucha y que a lo mejor no es músico. Realmente hasta para los mismos músicos es un reto siempre el poder atender con estructura, con análisis, con toda la profundidad necesaria qué es lo que está ocurriendo realmente con nuestro entorno sonoro, ¿no? La única diferencia que podríamos plasmar aquí es que las personas que no son músicos y que están del lado de la recepción de los sonidos, de la música que un intérprete hace a través de un recital, de un concierto, de una audición, pues hace justamente eso, recibir, procesar y en su momento disfrutar, juzgar, valorar, criticar, todos estos infinitivos son lo que realmente mueve y hace la dinámica de la música, y es la que de alguna manera ha puesto hasta el momento como en ciertos lugares cierta música. Es decir, hay alguna que es más difundida, que es más aceptada, y hay otra que no es aceptada del todo, o hay otra que de plano es rechazada, ¿no? Esto es lo que justamente vamos a estar estudiando a partir de esta semana, qué es lo que pasa con algunas estructuras musicales en el siglo XX. Por eso le quisimos dejar un espacio exprofeso, porque sí hay mucho que explicar y la mayoría de las veces hay pocas oportunidades de poder analizar como más a detalle todas estas cosas que han ocurrido a lo largo de la historia, que se tienen registro, que inclusive hay artículos, que de hecho me gustaría compartir algunos fragmentos de algunos escritos que he encontrado hablando y tratando de explicar algunas problemáticas de esta música que clasificamos como académica porque es hecha a base de estudio, es de personas preparadas a nivel de conservatorio, que es en buena medida manifestaciones muy individuales y una visión muy individual del compositor, pero que no necesariamente pueda tener un vínculo o una identificación con la gente, con el que escucha. Vamos a platicar más a fondo de todo esto, pero vámonos paso a paso, porque también hay varias propuestas y contrapropuestas al respecto. Entonces, personalmente yo estoy consciente de que la gran mayoría de la gente estamos acostumbrados a escuchar un determinado tipo de música con una determinada inclinación sonora acomodada estructuralmente, y entonces cuando se nos ofrece otra cosa, cuando ya entramos en terrenos de escuchar música que quizás ya no tiene tanta presencia de ciertas cualidades como las que hablamos, de la armonía, de la melodía, de la intensidad y todo esto, cuando quizás se carga más algunas de estas propiedades que tiene el sonido, entonces es cuando de repente ya empieza un juicio más radical por una parte, y quizás por otra también falta de información profunda. Por eso es que me he dado a la tarea de que en este curso ustedes tengan una visión más clara de todos estos acontecimientos, para que en un momento dado puedan emitir críticas o juicios más certeros, ¿no? Creo que eso es lo que nos interesa, sobre todo a los que estamos dentro de la carrera musical, pero para los que no, para el público en general, realmente escuchar cierto tipo de música suele ser demasiado complicado si no se tiene una información previa. Entonces mi labor es realmente ofrecerles esta información
darles elementos, darles algunos consejos de cómo poder escuchar, bajo qué normas, no olvidar que ocurren en estos fenómenos, para que realmente podamos, por lo menos, si no gustar, porque igual no podemos influir y no es la intención influir en que forzosamente te tiene que gustar, pero sí por lo menos tener presente el por qué existe este tipo de manifestaciones, y evidentemente por qué tienen el lugar que tienen. Eso también es importante analizarlo. Entonces, de todos estos panoramas vamos a platicar. Como ven, pues hay muchas cosas de qué hablar. Entonces, me voy a enfocar ahorita en hacer el resumen de la clase pasada, que fue la del viernes 24 y es lunes 27. Entonces vamos a empezar con retomando aquí la idea de que en toda la música, tanto académica como en la música popular, en toda, aquí no hacemos una distinción. Le hicimos énfasis analítico de las fuentes, o sea, de esos motivos, de esas circunstancias, vivencias, momentos que un creador, un compositor busca para generar música. Entonces, pues básicamente nos vamos a remontar hasta la antigüedad misma, ¿no? Y como ciertas tendencias de fuentes. Entonces encontrábamos que hay al menos 7 tipos de fuentes, que son actividades religiosas, festividades y eventos aristocráticos, una suerte de mecánica de comunicación social, llamados a la guerra o llamados de guerra, narración de hechos históricos diversos, manifestaciones culturales de una civilización y fenómenos naturales. Estos son, a manera de resumen, algunas de las principales fuentes que los creadores, los compositores de cualquier época, de cualquier género, de cualquier movimiento, han utilizado en un momento dado para crear música. Y entonces, bueno, ya algunos ejemplos, mencionábamos algunos ejemplos, por ejemplo, de cada uno. En las actividades religiosas, dado que nosotros culturalmente estamos más influenciados por el cristianismo, por el hecho de haber sido colonia de países europeos, bueno, pues hay más referencias evidentemente de la Biblia, de pasajes bíblicos diversos donde se hace alusión a la alabanza, a los cánticos, himnos, y de ahí se han derivado muchas cosas, inclusive hasta la historia de la generación de las notas musicales viene a través de un himno a San Juan Bautista, escrito por el monje Guido d'Arezzo. Entonces, desde ahí ya tenemos la influencia, ya tenemos como esta parte del móvil. Pero te comentaba que no es exclusivo de la religión cristiana en su conjunto. Aquí yo estoy hablando del cristianismo como un todo, llámese católicos, bautistas, adventistas, evangélicos, no importa la denominación, todos tienen finalmente como un punto común, que de algún momento dado pues creen en unas escrituras, y a partir de ahí pues hay desgloses de varios libros. Pero decía yo que también esto es aplicable a cualquier religión, cualquier tipo de creencia. De alguna manera la música ha funcionado como una manera de constatar, de reforzar la creencia, de motivar a lo mejor al feligrés a que tenga esta pues disciplina, este acercamiento a su creencia, y que la música refuerce las ideas. En el aspecto de festividades y eventos aristocráticos, bueno, creo que tenemos bastantes ejemplos, pero lógicamente desde tiempos muy antiguos había la necesidad de festejar, y yo lo englobé un poco en lo aristocrático porque es lo que tenemos más de costumbre en la música académica. Sin embargo, pues esto también aplica a manifestaciones
de júbilo, de fiesta de cualquier clase social. O sea, esto no es exclusivo, pero sí encontramos muchas partituras con motivos de festividades, como por ejemplo las famosas suites, que son una serie de danzas, pues realmente hacen alusión a algún tipo de actividad social, pero de cierto estrato. Lo mismo podemos hablar de los famosos divertimentos, que es una estructura musical que principalmente la generó Wolfgang Amadeus Mozart y varios de sus contemporáneos del clasicismo, en el cual se escribía música expeditamente para divertir a un tipo de núcleo social, y pues están ahí las partituras. De hecho, un gran ejemplo de esta música es hablando de Mozart, pues es el famoso Eine kleine Nachtmusik, que es una pequeña serenata nocturna, si se traduce con el Kegel 525, es un cuarteto de cuerdas, pero lógicamente entra dentro de esta música que se hizo más de ese corte. Digo, solamente para poner un ejemplo. En el caso del tercer punto, como mecánica de comunicación social, bueno, desde tiempos antiguos, desde el periodo del Imperio Romano y estos imperios grandes, para poder anunciar un acontecimiento de interés social, precisamente de interés comunitario, se hacía una fanfarria, un anuncio musical para convocar a la gente a la plaza pública, que era donde generalmente se emitían las noticias por los famosos heraldos, que leían ya unas cartas, leían unos escritos ya perfectamente estructurados con diversas temáticas, pero casi todo de interés social, como por ejemplo el pago de un impuesto nuevo, o que si venía ya, detectaban una epidemia, una pandemia, pues qué medidas tomar, etcétera. O sea, diferentes acontecimientos, inclusive también de si algún ejército era triunfante o al revés, pues qué medidas tomar, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto era motivo de anuncio público, y entonces había siempre como el llamado para congregar a la comunidad en un sitio específico. Entonces se utilizaba música para ello, ¿no? Como cuarto aspecto, los llamados de guerra. Pues en los códigos de guerra, en muchos ejércitos siempre ha habido bandas de guerra, o un sector del ejército que son músicos, que van marcando a través de toques, ya sea de trompeta o de instrumentos de viento, tambores, según lo que el código, dependiendo del lugar y la época, iban marcando varios acontecimientos. Por ejemplo, señales de ataque, señales de retirada, de rendición, de victoria, de todo, inclusive de funerales de soldados caídos. Entonces todo esto pues como que va englobado, y como se dan cuenta, pues no estamos hablando exclusivamente de un periodo en particular. Inclusive esto es aplicable a la Primera y Segunda Guerra Mundial en un momento dado. Bien, y como quinto aspecto, narración de hechos históricos diversos. Pareciera que estuviéramos repitiendo el punto 3, pero aquí hay un fenómeno interesante, sobre todo en la Edad Media, que estamos hablando de aproximadamente el siglo X hasta el siglo XIV aproximadamente. Hubo una figura de músicos, los conocidos juglares o trovadores, que hacían la función de narrar poéticamente con música cantada y acompañados ellos mismos generalmente de un instrumento de cuerda pulsada, generalmente llámese laudo, vihuela o algún instrumento similar, en los que anunciaban o narraban hechos en algunos momentos basados en historias reales, otros ficticios también, otros fantásticos, pero finalmente narrativas más de hecho con un toque poético. Entonces este es a lo que nos estamos refiriendo como una mecánica, como una narración de hechos históricos diversos. Después hablábamos de las manifestaciones culturales de una civilización. Aquí es a donde entra la mayor parte del quehacer de la música.
Y por último, fenómenos naturales, pues sí, la descripción de ciertos acontecimientos, la lluvia, el otoño, el invierno, ¿no? Hablábamos del ejemplo característico de los 4 conciertos que escribió Vivaldi, de las 4 estaciones donde describe cada uno de estos fenómenos. Entonces, bueno, pues así ha habido otro tipo de música que también de alguna manera refiere a acontecimientos propios de la naturaleza. Y cerramos con un poco con ejemplos de cómo la danza y la música van de la mano a lo largo de la historia y particularmente en tiempos más cercanos a la actualidad encontrábamos algunos ejemplos. Entonces sí pusimos algunos ejemplos grabados y algunos ejemplos también manifestados de forma en vivo. Entonces ahí todo esto lo plasmamos. Y también hablábamos como una conclusión de que probablemente una de las diferencias que podemos notar entre la música académica y la popular es que la música académica, sus recintos sus recintos idóneos para presentarse pues eran en recintos cerrados como salones de palacios, templos, teatros. Y en cambio la música popular pues su espacio podría ser cualquiera, inclusive una plaza pública, puede ser la calle, puede ser cualquiera de estos otros recintos cerrados, que es como ocurre en la actualidad, pero también por ejemplo estadios deportivos. O sea, realmente tiene como mayor flexibilidad en cuanto a poderse manifestar. Y pues también hablábamos de que hasta qué punto una música, porque de alguna forma pusimos muchos ejemplos de música académica inspirados en cuestiones de folclore, y esto para tener un manifiesto claro de que la música popular y la académica se complementan, son vinculantes, no son antagónicas como en algún momento dado se llegó a pensar. Entonces hablábamos de que si podía generarse el efecto inverso, es decir, que hubiera la manera de que la música concebida desde el punto académico, que en sus orígenes se diseñó en el plano académico de concierto, pudiese ser trasladado, presentado en versiones de música popular. Esa era la interrogante que hicimos justamente en la clase pasada. Y entonces hablábamos que la respuesta es que definitivamente sí, esto sí se puede. Y es posible porque existe una especialidad en la música derivada de la composición, porque se requieren de conocimientos profundos de teoría, de armonía, de muchos elementos que nos dan la especialidad del arreglista, esa persona que justamente se dedica a conjuntar, a pensar, crear sobre una partitura ya hecha, sobre una música que ya está, pero dicha de otra manera, dicha con otra fórmula instrumental, con otra fórmula rítmica, con alguna variante diferente del original. Esto es realmente en esencia lo que es un arreglo. Entonces, gracias a los arreglistas es que es posible trasladar una música de origen académico a otra manifestación popular. Y bueno, algunos ejemplos de ello pues los pusimos de manera grabada, ya no los hablamos tácitamente, pero por ejemplo obras sinfónicas hechas en salsa, por ejemplo. Yo toqué también un ejemplo de una sonata de Bach y después le hice una adaptación en swing de jazz, y así podemos poner muchos ejemplos de esto. Por otra parte, también un arreglista, y esa es como la principal función actualmente, es revestir, darle profundidad, idea y sello musical a una canción que propone un cantautor, ¿no? Es decir, el cantautor es este creador que tal vez no tiene los elementos de instrumentación o los conocimientos profundos de armonía o de ciertos elementos necesarios para revestir. Entonces lo que hace es que propone la línea melódica y la armonía base, la mayoría de ellos, de estos cantautores, y entonces los arreglistas se encargan
de darle instrumentación, de darle estructura, de darle varias cosas, ¿no? Ejemplos, pues tenemos muchísimos también, ¿no? De cantautores que se apoyan mucho en arreglistas para que puedan realmente establecer una manifestación, una propuesta completa. Pero de ese tema nos vamos a encargar un poquito más adelante. No es, digo, todavía es un poco temprano para eso, pero lo quisimos dejar ya como constatado. Igualmente hablábamos, y con esto cerramos, que el punto de escribir una música popular de origen, que también, gracias a la técnica del arreglo, se puede convertir en otra manifestación de música popular. Entonces hablábamos de algo muy común, lo que originalmente era una balada rock, una balada romántica, se puede hacer en versión cumbia o en versión incluso rock o en versión salsa. Esto es muy común, ¿no? Entonces esto es básicamente aquí a donde nos quedamos con respecto a la temática de la clase pasada. Y vamos a rápidamente a las preguntas. ¿Se acuerdan que siempre dejamos unas preguntas para cada clase? Entonces vamos a recordar cuáles son estas preguntas. Entonces preguntábamos primero cuál fue la primera obra de ejemplo que escuchamos en la sesión de ese día, del viernes. Entonces, si ustedes revisaron con cuidado el video, entonces encontramos que la primera obra que escuchamos fue la danza húngara en re mayor, tempo de vivace, escrita por Johannes Brahms, autor del siglo XIX. En la segunda pregunta, ¿cuál fue la segunda obra de ejemplo que escuchamos en la sesión? Entonces la respuesta es Danzas Rumanas de Bela Bartók, el tercer número llamado L'Époque. Esto hicimos una analogía de cómo diferentes compositores en diferentes tiempos históricos interpretaban o trasladaban elementos folclóricos de música popular en otro tipo de obras, ¿no? En el primer caso, con Brahms es una versión sinfónica, y en la segunda de la composición de Bela Bartók, pues es una obra más de cámara. Tercera y última pregunta, ¿cuál fue la pregunta que se hizo respecto a la posibilidad de convertir música académica en popular? Entonces se acuerdan que hace un momento lo mencioné y era esto: ¿es posible que una obra compuesta desde la creación académica pueda trasladarse o convertirse en adaptación de música popular? Lo pudieron haber contestado de esa manera, y claro que si se van al video, muy probablemente hayan encontrado la respuesta de esta manera. Como lo hayan contestado, siempre y cuando tenga este sentido, va a estar correcto. Digo, porque también nosotros nos gusta estimular pues la interpretación, o que con sus propias palabras puedan manifestar. Entonces, en lo que se dijo en la clase, en ese sentido es alguna obra musical concebida desde la creación académica se pudiese trasladar a estilos de música popular. Entonces básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos ocupa ahora, y aquí es a donde dejamos la clase del viernes. Espero que no hayan tenido dificultades para contestar las respuestas. Entiendo que el último video tardó un poco más de lo habitual en subirse a YouTube, quizás por cuestiones del sistema, pero pues aquí estamos listos, y ya está subido el video. Entonces digo, lo pueden revisar en cualquier momento, lo pueden revisar cuantas veces gusten, ¿no? Adelante, pues vamos a platicar ya en materia sobre ahora sí qué es lo que está pasando con el siglo XX. Pero para entender el siglo XX, lógicamente tenemos que entender lo anterior, lo que pasó anteriormente. ¿Desde qué puntos de vista? Pues básicamente desde las estructuras musicales, desde el manejo de lo que nosotros llamamos armonía,
Recuerden que la armonía es una de estas propiedades del sonido en la cual se pueden superponer varias notas, varios sonidos simultáneamente y que además generan varias funciones, una de acompañar, otra de poder intercomunicarse sonoramente o como nosotros llamamos en música hacer enlaces armónicos. Entonces esto durante mucho tiempo pues cambió drásticamente, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos de estos precedentes. Bueno, una de las fórmulas utilizadas con mucha frecuencia en composiciones que van desde el siglo XVII hasta el siglo XIX prácticamente, tenemos como una base estructural muy clara, que es ordenar los sonidos. Y bueno, como yo como flautista no puedo generar sonidos de manera simultánea, es decir, no puedo tocar acordes, pero lo que sí puedo hacer es lo que sí puedo hacer desde acá es tocar las escalas o tocar las fórmulas que se generaron precisamente para es construir mucha de la música que se hace. Entonces, por ejemplo, este acomodo aquí reconocemos un sistema que se llama diatónico tonal, que consiste en que a través de un modelo como el que acaban de escuchar, poder yo repetir otro tipo de escalas de manera semejante. Y además uniendo lo que nosotros llamamos tono y semitono, es decir, distancias grandes y pequeñas entre una relación de sonidos que quedan cerca. Por ejemplo, esto sería el equivalente a un tono y esto sería el equivalente a un semitono. Entonces, durante mucho tiempo, como que la composición quedó sujeta a estas fórmulas. Unas aplicaciones rápidamente. Este es un ejemplo de una música 100% tonal. Inclusive usé la misma escala con la que empecé el ejemplo, ¿no? Y así podemos mencionar muchos ejemplos. Esto es un fragmento, esto que toque es un fragmento de un concierto de Mozart para flauta, pero hay mucha música que se escribió bajo este sistema tonal, ¿no? Otro ejemplo muy clásico o muy característico más bien, fragmento de La Primavera de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, ¿no? Y si nos vamos en el tiempo más adelante, pues todavía tenemos diferentes manifestaciones de este sistema de escala acomodado, de manera que reconocemos una tonalidad, así es como se le conoce a este sistema específicamente. Claro, ya si ustedes quieren profundizar un poco más al respecto de esto, pues hay tratados de armonía y tutoriales de armonía tradicional, que es como se le conoce, o también algunos le llaman armonía clásica, porque también incidió en el periodo clásico históricamente, pero bueno, también trascendió hacia otros. Bueno, lo que va ocurriendo paulatinamente es que se van integrando diferentes sistemas, no nada más de la escala diatónica tonal que escucharon, sino que de repente hubo ya la necesidad y hubo creadores que empezaron a involucrar otros sistemas. Por ejemplo, esto. Aquí yo toqué realmente 12 sonidos diferentes con una repetición de uno de inicio. Este sistema se le conoce como sistema cromático, que dicho sea de paso, el sistema cromático no es tan nuevo.
realmente hay pasajes dentro de los mismos compositores que acabo de tocar que tienen algunos pasajes, algunas cosas con el uso de justamente de este sistema de escala, que es, digamos, que la división más pequeña que podemos escuchar con cierta familiaridad, que eso es a lo que se refiere, digamos, el sistema cromático. Entonces ya tenemos un sistema diatónico, que es combinar tonos con semitonos. El cromático se caracteriza por puros semitonos. Entonces, a la hora de acomodar algunos sonidos desde el punto de vista armónico, porque ahorita toqué la línea melódica, es decir, toqué serialmente una nota después de otra. Bueno, cuando se da en el contexto armónico, entonces también hay acomodos. Como dije hace un momento, dado que mi instrumento no me permite tocar acordes como tal, como un piano, pero sí puedo poner ejemplos de a manera de arpegio, que es cuando se toca de manera escalonada o sucesivamente, también acordes. Eso sí lo puedo hacer ahora. Entonces, algunas de las fórmulas que se ocupaban armónicamente era como esto. Más o menos como en este tipo de enlace. Y claro, ha habido otras variantes. Por ejemplo, este que le da como una variedad tímbrica y sonora un poco diferente al primer ejemplo que puse, ¿no? Y así podemos enumerar muchos. De hecho, también empiezan a aparecer otro tipo de acordes más sofisticados. Voy a hablar de ese término de más sofisticados, como por ejemplo esto. Que la mayoría de las veces se resolvía, es decir, ya estaba como preanunciado que tenía que caer a un acorde más tradicional, ¿no? Básicamente. Pero, siguiendo con el tiempo, ya tenemos que de repente esta relación etcétera, es como más tejido, como que ya empieza a ser más independiente esta tendencia. Entonces es aquí cuando ya tenemos otra riqueza armónica, que de hecho algunos teóricos, sobre todo los estudiosos de armonía, reconocen lo que es el sonido básico, la armonía básica, utilizando de repente solo 3 sonidos fundamentales de una escala, pero paulatinamente se van generando más sonidos, a veces 4, a veces 5, a veces acomodados de una forma un poco más simétrica en cuanto a su distancia. En otros casos no tan simétrica, pero sí que da como estas variantes sonoras, armónicas, que también nos van a incidir en la cuestión tímbrica. Recuerden que la tímbrica es relacionada a la fuente del instrumento que genera el sonido, y lo armónico pues es aplicable a todos los instrumentos realmente. En el caso, por ejemplo, del piano, pues es muy fácil identificar, porque con una mano podemos tocar 3, 4 sonidos a la vez, o hasta 5 por los 5 dedos que tenemos, ¿no? Y si lo multiplicamos por otra mano, pues son 10, hasta 10 sonidos que podemos tocar simultáneamente. Pero en el caso de las orquestas, pues hay un sistema de escritura, unas técnicas que de repente van seleccionando algunos sonidos como los que acabo de tocar y los van plasmando para que ciertos instrumentos destaquen más o destaquen menos en un momento dado, ¿no? Y claro, cosa aparte es el impacto que en el organismo genera este tipo de sonoridades. Entonces, en algunos casos se reconoce, hablándolo en términos armónicos, que hay ciertos acordes que nos dan una sensación de estabilidad o de definición, otros de quizás de un estado de ánimo más
más arriba, o al revés, un estado de ánimo más oscuro, más triste, o puede haber una sensación de angustia, puede haber una sensación de incertidumbre, de un montón de sentimientos realmente que podemos identificar. Entonces, esto es lo que de alguna manera va a ir permeando en el desarrollo de los diversos lenguajes, que nosotros así le llamamos en música, diversos lenguajes armónicos y estructurales, que van marcando pautas en el tiempo histórico. Esto es algo muy importante. Entonces, para poder entender los fenómenos del siglo XX, yo me quise remitir un poco más atrás, porque finalmente, como dice una ley de la física, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, muchas veces la creación musical estuvo sujeta a reacciones sobre propuestas ya establecidas. Hay quienes continuaron con las mismas tendencias sin hacer grandes modificaciones, más que a lo mejor acomodar y decir su propio discurso personal, pero en otros casos sí hubo como la contrapropuesta, o en algunos casos hasta la antítesis, o sea, el contraponer, el contradecir a veces al esquema, al sistema. También estos fenómenos han ocurrido. Pero bueno, antes de meternos en este detalle, les quiero poner algunos ejemplos rápidamente de cómo se genera cierto acomodo sonoro de armonía, aún todavía en el siglo XIX. De hecho, esto que voy a poner es una composición del siglo XIX, un autor francés llamado Héctor Berlioz. Vamos a escuchar unos pequeños fragmentos de una sinfonía que él mismo subtituló como Sinfonía Fantástica, Opus 14, y vamos a escuchar algunos fragmentos muy pequeños de El sueño de una noche de brujas. Este es como se traduce aquí la música que vamos a escuchar por fragmentos. Si este es un ejemplo, si escucharon con atención, se acomodaron los sonidos de tal manera que no había como una melodía propiamente definida, sino más bien un ambiente. Y un ambiente hasta cierto punto como de misterio, ¿no? Si le podríamos asociar a una emotividad. Y claro, hay otros pasajes donde sí ya hay una definición más melódica y más acostumbrados a lo que pudiéramos identificar como melodía propiamente. Aquí ya notaron que hay una definición melódica más específica. Entonces, aquí el acomodo de la melodía fue precedida de un ambiente, ya no propiamente como de una estructura tan esquemática, tan formal como nos lo generaría en la música del periodo clásico del siglo XVIII. Básicamente, entonces esto es lo que provoca el acomodo sonoro distinto a los cánones clásicos, que son los antecedentes. Por esto lo estoy poniendo, porque son como los antecedentes de lo que va a ocurrir justamente en el siglo XX. Y voy a poner otro ejemplo de un fenómeno muy semejante de música en la cual también se ocupan los órdenes sonoros para generar ambiente.
no necesariamente para generar un una línea melódica. De hecho, con esta pieza que ahorita les voy a poner a continuación, se juega de tal manera con la armonía que prácticamente es como si nunca llegara a algún sitio, ¿no? Como si fuese hasta cierto punto caótico. Y esto es posible gracias al acomodo y a los que han estudiado composición a un nivel en el cual pueden manejar estas sonoridades. Y este es el ejemplo que vamos a poner. Está tomado de la ópera Tristana y Isolda de Richard Wagner, compositor también del siglo XIX, especialista en escribir óperas basadas en mitología germánica. Y vamos a escuchar algunos fragmentos también del Preludio y Muerte de Isolda, en el cual vamos a identificar que realmente muy similar a lo que escuchamos con el inicio de la pieza anterior de Berlioz, también hay un orden armónico que generalmente no nos define algo, ¿no? Y es precisamente, y lo que voy a ir explicando paso a paso, qué es lo que ocurre con esto o por qué ocurre todo esto. Bien, vamos a escuchar algunos ejemplos. Si escucharon hasta aquí, aunque aparentemente hay una línea melódica que sí podemos identificar dividido entre dos secciones de instrumentos, pero el fondo que sustenta la armonía, el acompañamiento, están acomodados los sonidos de tal manera que no haya como una definición real de hacia dónde va a ir esto. Entonces es como que se genera la incertidumbre, quizás como es temprano, hasta ahorita lo que yo he puesto, pues como que se puede tolerar o se puede aceptar, ¿no? Pero quiero poner unos ejemplos, quiero poner un poco más adelante el ejemplo de esta misma obra para que vayamos como sintiendo este fenómeno. Otra característica, si se dieron cuenta, a diferencia de la última parte que puse de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, todavía hay una melodía identificable que uno puede inclusive hasta silbar o tararear, como si uno lo escucha sistemáticamente varias veces, puede llegar a ver como esa retención. Entonces, en el caso de esta obra, y esto sí es importante, ya cuesta más trabajo esa retención. Para cualquiera, o sea, incluso para uno como músico, si uno no tiene la partitura en la mano, que uno vaya guiándose, es difícil a veces como escuchar como esa retención melódica de algo, ¿no? Esta es una característica de esta composición en particular, no así toda la obra wagneriana, porque las óperas de Wagner, la mayoría tienen otro contexto todavía, con un discurso más tradicional y todo, pero esta llama la atención porque es única en su tipo, única de la obra de Wagner, pero además como que nos deja precedentes para que otros compositores a futuro vayan tomando estas ideas, estos pequeños esbozos que podemos identificar en la música, para proponer y hacer creación distinta que
vaya siendo hasta cierto punto la continuación de ese concepto, pero con otra intención, ¿no? Voy a poner un poquito más adelante esta misma obra. Si escucharon con mucha atención, aquí disminuyó completamente la cuestión de la intensidad que hablábamos como una de las cualidades del sonido, propiedades del sonido. Esto también juega un papel muy importante en toda la música. De hecho tiene que haber contrastes, sonidos con silencios, pero en particular en esta música que ya Wagner la escribe ya durante su último periodo como compositor. O sea, estamos hablando de 1878, 1880 más o menos. Entonces ya es la antesala prácticamente del próximo siglo. Entonces ya empieza como a haber estos precedentes para escuchar otras propuestas, otras ideas. Pero bueno, aquí vamos a dejar por el momento los ejemplos, los ejemplos grabados. Y si queremos recordar hasta ahorita las intervenciones ahora sí que cuáles fueron las grabaciones o los ejemplos, pues ahorita se los recordamos. Entonces lo que hemos escuchado es primeramente Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Berlioz se escribe con B grande y termina con Z. Ese es el nombre de Héctor Berlioz. Esa fue la primera obra que escuchamos. Y la otra, la que acabo de mencionar, es Preludio y Muerte de Isolda, de la ópera Tristán e Isolda, del compositor Richard. Bueno, ustedes lo pueden escribir como Richard, así como en inglés. Wagner con W. Entonces, si queremos recordar cuáles fueron las dos obras escuchadas en la sesión de hoy, entonces ustedes pueden identificar que es la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz y el Preludio y Muerte de Isolda de la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner. Entonces ya tienen la información, tienen ahí el dato. Las dos obras que escuchamos hasta ahorita, los ejemplos son el fragmento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz y Preludio y Muerte de Isolda de Tristán e Isolda de Richard Wagner. Este es como el dato que yo les quería compartir ahora. Y bueno, voy a dejar un poquito pendiente y para más a futuro ejemplos grabados de lo que sigue, porque sí me gustaría explicarles literalmente lo que sigue. O sea, ¿qué siguió después de Wagner? ¿Qué siguió después de todo esto? Bueno, para ir entendiendo poco a poco todos estos fenómenos, nos tenemos que recordar que cualquier fenómeno musical va de la mano de otros fenómenos históricos, es decir, del orden
del orden político, económico, la división de la música en los periodos, como lo tienen clasificado históricamente. Tenemos que considerar pues varios factores que de hecho tienen como afectaciones, sobre todo en la última etapa del siglo XIX, con conformaciones en el mapa geográfico por ejemplo, Alemania, la que conocemos actualmente como Alemania, fue producto al principio de diferentes reinos que después ya fueron como pequeñas repúblicas, y finalmente gracias a movimientos, a conflictos bélicos, se logra una unificación. Esto se da justamente en el último tercio del siglo XIX. Caso similar Italia, el país como actual lo conocemos, pues antes eran varios reinos, ¿no? Divididos, y después fueron como pequeños países que finalmente de alguna manera lograron la unificación que actualmente tenemos geográficamente como Italia. Pongo estos dos ejemplos porque fueron finalmente conflictos que sí se generaron y afectaron en la economía, afectaron en la política, afectaron pues en el mismo mapa geográfico, y todo esto pues también a las artes los impacta, ¿no? Entonces realmente vamos de la mano de ciertas cosas. Entonces, regresando al ejemplo de Richard Wagner con su tendencia a componer música a través de mitología germánica, pues él le tocó vivir en un periodo justamente en el que su país sufre cambios y es una sola nación. Entonces a él le toca vivir esa transición política y social. Entonces una de las fórmulas para lograr como esa consolidación como nación nueva, pues era exaltar valores, exaltar orígenes. Y en este caso Richard Wagner encontró justamente en la mitología germánica el elemento fundamental para lograr ese cometido. Entonces todas sus óperas realmente tienen esta línea muy definida, tan definida que realmente Wagner no perdió tiempo en componer otro tipo de estilo musical. Inclusive no se tienen registros de música de cámara, posiblemente esbozos o algún proyecto por ahí inicial pudiera haber, pero realmente nosotros conocemos la obra de Richard Wagner precisamente por su ópera, ¿no? Varios ejemplos: Lohengrin, Tannhäuser, este que acabamos de mencionar de Tristán e Isolda, las Valquirias, etcétera. Entonces todo va como encaminado y definido hacia una idea, hacia regresar de cierta manera a tiempos que mitológicamente corresponderían a una etapa mucho más anterior, pero a través de eso generar una memoria histórica, una memoria de valores como etnia y como nación nueva, unificada. Entonces es como el móvil, y entonces en algunos momentos de la música pues no todo podría ser de origen necesariamente dulce. Hay varios pasajes en varias óperas de Wagner que realmente llaman a la gloria, a la energía del orgullo de ser germánico, y en algunos casos pues episodios más dramáticos, más oscuros.
Y es un poco lo que escuchamos con el ejemplo de que les acabo de poner, de la ópera Tristán e Isolda, ¿no? Es un episodio oscuro, es un episodio doloroso, ¿no? Entonces, eh, todo esto es parte de la idiosincrasia y de la cohesión que buscaba en su música Wagner para dejarlo a la posteridad. Y tan es así que años más tarde el líder Adolfo Hitler escuchaba mucha música de Wagner y se cuenta que se inspiró para hacer todos estos discursos enormes históricos en los que pudo convencer a toda una sociedad, una población de que su propuesta política era la mejor, y cómo llevó a crear un ejército tan grande, y todos estos avances y todos los fenómenos que ustedes ya conocen que surgen, pero el móvil, el motor anímico que lo impulsó a estos discursos y a estas determinaciones y estas acciones, pues fueron de alguna manera por la música, en cierta forma, aunque sí hay que aclarar que no fue la intención jamás de Wagner y nunca imaginó que esto pudiera suceder. O sea, él escribió en un periodo en el cual era necesaria una unificación de una sociedad y de una nueva nación. Y en el caso de Hitler, bueno, se basa en estas cuestiones emotivas para lograr justamente un cometido que pues no necesariamente fue lo mejor. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y hablando de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, en realidad con él no está ocurriendo un fenómeno unificador ni nada por el estilo, porque de hecho en ese tiempo Francia era más que consolidada la nación, ¿no? Inclusive fue un país conquistador, ¿no? Tenía colonias en América y colonias en África. Entonces realmente la situación de Francia era muy distinta en ese tiempo. Entonces había diversidad de creación, inclusive París como plaza cultural durante mucho tiempo fue como el punto de referencia para tener éxito o no en una carrera artística en general. No lo estoy englobando exclusivamente en la música, sino también en otras artes. Entonces, ya en lo que concierne a la música, Héctor Berlioz, cuya música se identifica más bien en la segunda mitad del siglo XIX, va dejando algunas pautas para lo que es el desarrollo de otros compositores que más adelante sí estarían generando nuevas propuestas, ¿no? Entonces aquí empieza una generación interesante encabezada por Gabriel Fauré, que a su vez fue profesor del conservatorio e influyó en las carreras de otros autores franceses que sí se acercaron al siglo y que de alguna manera hicieron una propuesta distinta en la creación. De hecho, Gabriel Fauré fue maestro de Erik Satie, otro de los importantes, y más adelante de Claude Debussy, del cual vamos a platicar un poquito, vamos a adentrarnos un poquito en su idea. Pero antes de entrar en materia de ejemplos que ahora vamos a hacer en vivo, quiero platicarles un poco sobre algunos precedentes. Ya hablábamos ahorita del fenómeno de la Alemania unificada y del nacimiento de un fenómeno llamado nacionalismo europeo. Me estoy enfocando ahorita a Europa, no estoy involucrando a otros continentes, porque aquí es a donde se empiezan a generar la mayoría de estos cambios. Pero me estoy remitiendo al último tercio del siglo XIX para que podamos entender por qué ocurrieron las cosas en el siglo siguiente, ¿no? Entonces, la tendencia es que precisamente por estos órdenes diferentes
Por una parte tenemos una exacerbación hasta cierto punto exagerada de escribir música basada en regiones particulares de, de cada nación o de cada parte, que logró de alguna manera unificar su territorio o generar delimitaciones territoriales. Esto también ocurrió. Entonces, pues aquí ya hablábamos de los ejemplos de Italia y de Alemania, pero paralelamente Rusia, la Rusia zarista, también tenía una necesidad de plasmar partituras que tuvieran como fuente el folclore y los usos y costumbres de esta región para identificar, bueno, esto es ruso, ¿no? Igual ocurre con la música en lo que se conocía como Checoslovaquia en esa época. En España también como que se marcó una línea muy propia de exaltar raíces folclóricas que delimitaran territorialmente la música y decir, esto es español, esto es ruso, esto es italiano, esto es así. Entonces, este fenómeno se le conoce como nacionalismo, que nace o empieza a generarse durante el último tercio aproximadamente del siglo XIX, pero como la mayoría de estos autores cruzaron el siglo XX, entonces todavía repercute en el quehacer musical del siglo XX. Entonces tenemos una línea como muy marcada, ¿no? Ciertos autores, hablando por ejemplo de la música nacionalista rusa, bueno, el principal exponente y el que generó el movimiento fue Nikolai Rimsky-Korsakov, que pues nos deja páginas como esto. Bueno, esto que toqué para ustedes fue un fragmento de una suite sinfónica llamada Sherezada, basada en el cuento de las mil y una noches, donde notamos que claramente la línea melódica nos remite a que uno de estos valores o uno de estas cosas que caracterizan a la música nacionalista rusa es precisamente su contacto directo e influencia con la cultura oriental, con la música oriental, dado que ustedes conocen la extensión geográfica de Rusia, pues hay una porción que es europea, pero hay una parte que es asiática, y dentro de esa parte asiática pues hay colindancia territorial con varios países árabes. Entonces hay por esto esta cercanía, ¿no? Y pues así podemos enumerar otros ejemplos como de corte nacionalista que, repito, pues compositores del siglo XX como Jan Sibelius, como podría ser el mismo Dmitri Shostakovich, entre otros, continuaron esta línea de escribir música sobre ciertos aspectos de la música tradicional de sus países, pero trasladado obviamente en partituras sinfónicas o en partituras de concierto, de acuerdo a la instrumentación escogida. Otra de las manifestaciones que también se dan es algo que se llama neorromanticismo, o sea, como reafirmar y extender la música hecha en el periodo romántico del siglo XIX, todavía que se trasladara un poco al siglo XX. Entonces aquí tenemos los ejemplos de Gustav Mahler o Richard Strauss, entre otros, en los cuales pues ellos como que se identificaron más con extender, desarrollar más
precisamente las ideas que en sus inicios dejó Richard Wagner. Por eso escogimos a Wagner como punto de partida para ir entendiendo paso a paso los cambios. ¿Por qué? Porque realmente sucedieron muchos cambios en la interpretación y en la lingüística musical que realmente apenas como que se presentaba una idea e inmediatamente había la respuesta a la reacción. Por eso yo hablaba hace un momento de que en el siglo XX se da mucho este fenómeno que hablábamos de una de las leyes de la física, que a toda acción corresponde una reacción. Entonces aquí como que fue un común denominador el estar constantemente proponiendo y proponiendo diferentes manifestaciones. Bueno, otro más que ocurre de una manera ya prácticamente digamos que es la primera manifestación de ruptura con el sistema que yo les expliqué hace un momento de la tonalidad, del modo diatónico de las escalas y los cromatismos y todas estas armonías que se pueden generar. Hay un movimiento que en particular sí rompe con esa tendencia tonal, con esa tendencia establecida por muchos siglos. Hay que recordar que todo este sistema del que hemos hablado pues se genera prácticamente desde el siglo XVII en adelante. Entonces son más o menos como 200 años de permanencia de una tendencia. Quizás por eso sea que nuestro oído musical occidentalizado, es decir, influenciado por toda la cultura occidental europea, tal vez hasta la fecha seguimos como asimilando más rápidamente ese tipo de lenguaje, ¿no? Que después lo vamos a ir estudiando con calma. Vamos a hablar, por ejemplo, estas repercusiones hacia la música popular, pero básicamente podemos decir que nuestro oído orgánicamente sigue todavía acostumbrado a estos esquemas. Y claro, vamos a ir platicando también cuáles han sido las reacciones a lo largo del tiempo de las otras manifestaciones. Por el momento llevamos dos enumeradas, que es el nacionalismo, que hablábamos entonces de los elementos de folclore o de usos y costumbres de una cierta nación para establecer precisamente una tendencia musical. El otro caso que acabo de mencionar es una extensión de las propuestas tradicionales llamado neorromanticismo. Entonces ahí tenemos como ese dato para que ustedes lo tengan presente. Y bueno, me gustaría reiterar nuevamente esta información, porque de repente podemos confundirnos o podemos perdernos eventualmente en la terminología. Entonces, bueno, para que lo tengan claro, ¿cómo podemos resumir lo anterior dicho? Es decir, ¿cómo podríamos establecer o qué características podríamos decir, lo que hablamos fue de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resumir el movimiento del nacionalismo y el neorromanticismo en la música? Esa quizás puede ser una interrogante interesante. ¿Cómo podemos resumir el movimiento del nacionalismo y el neorromanticismo en la música? Bueno, pues podemos decir que el nacionalismo es la creación musical basada en usos, costumbres y tradiciones propias
de una nación o de un país en particular. Llámese Rusia, llámese, no sé, Francia, llámese Italia, llámese el que sea, ¿no? Inclusive naciones de la Europa Central, Hungría, Checoslovaquia, no sé, cualquier país que ustedes digan, bueno, entonces empieza como a generarse esto, ¿no? Y el neorromanticismo, entonces, ¿qué sería? Pues es la extensión, del periodo romántico manifestado a principios del siglo XX. Eso sería, ¿no? Entonces el romanticismo es la extensión del periodo romántico, de la corriente romántica, de la expresión generada a través del romanticismo, que se manifiesta a principios del siglo XX. O sea, todos esos compositores que cruzaron el siglo, pero que prefirieron conservar la tendencia, no modificar realmente nada sustancial, sino más bien todo lo contrario, continuar con el quehacer, con la tendencia. Y bueno, les comento de otro movimiento. Hay muchos más, pero ahorita vamos a enfocarnos como a estos tres, porque nos van a dar mucho que hablar, porque finalmente de este también tercero que vamos a mencionar, se generan muchas otras ramas, ¿no?, de la música creativamente hablando. Y me refiero al impresionismo. Me voy a referir ahorita al impresionismo desde el punto de vista musical, en el entendido que también este movimiento generó mucho revuelo en otras artes, sobre todo en la pintura, que es a donde lo podemos ver de manera más directa, lo podemos ejemplificar, lo podemos como definir y comparar con otro tipo de manifestaciones pictóricas. En la música también se da. Entonces, ¿qué es el impresionismo o cómo es esto? Bueno, primero que nada es una reacción al esquema romántico. Es una contrapropuesta, es una antítesis. Y básicamente podemos hablar que una de sus características es un tipo de estética donde haya una especie de vaguedad atmosférica. Eso quiere decir una interpretación todavía más subjetiva, pero aceptada. Impresiones que nos deja el sonido acomodado de otra forma. Eso en todo caso es lo que podríamos hacer como un equivalente, ¿no? Que esto se traduce como una valoración del sonido por el sonido mismo y la armonía como un ente independiente, como que no está sujeta a un régimen, sino liberarlo. Esta es como la característica del impresionismo. Hablar de esto yo creo que nos va a llevar un poco más a profundidad. Seguramente el día de mañana vamos a hablar un poco más sobre el impresionismo, pero quisiera yo como traducir esta terminología que ustedes escucharon. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en primer lugar significa que los compositores que se identifican con este periodo impresionista, que serían dos exponentes, voy a hablar de dos exponentes básicamente, de Claude Debussy y Maurice Ravel, autores franceses ambos. Ellos lo que hacen es, para romper con el esquema tonal, con el esquema tradicional, que todavía Wagner, Berlioz, de los que pusimos de ejemplo, todavía eran parte de. Ellos lo que hacen es reorganizar y reordenar, digamos, todo el esquema sonoro.
En primer lugar, lo que hacen es que hacen una construcción melódica de tal manera que el que escucha esto ya no sienta como que es obligatorio ir de un sitio a otro de una manera ya sistemática, sino que se puede interpretar de muchas maneras, se puede como jugar un poco con la imaginación, da como abre la puerta a la impresión, por eso se llama impresionista, a qué tipo de impresión te genera esta sonoridad, ¿no? Y entonces ya no es una música personalizada o muy individualista del compositor, sino que más bien lo que buscan es, a ver, el que está escuchando, ¿qué te parece esto? ¿Qué impresión te deja? ¿No? Y dar pie a los puntos de vista, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que plasma. Y en cuanto a la armonía, hablábamos que yo ponía un ejemplo hace un momento de que siempre había como un tipo de estructura llamado enlace armónico. Así como de manera muy sistemática. Entonces, con el impresionismo resulta que pudiera haber cualquier orden, ya no tendría que haber un orden tan específico. A veces sí propuesto, pero a veces pudiera a lo mejor hacerse como esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que yo transité ahora sobre diferentes tipos de arpegio y a lo mejor no necesariamente sin un orden preestablecido, sino más bien como dejar fluir la creación para que el escucha vaya como generándose una idea propia de la música? Claro, todavía hay un título de obra, todavía hay unas impresiones, sí hay todavía como una visión particular del compositor en turno para lograr esto, pero da mayor flexibilidad auditiva también, ya no esa obligatoriedad de resolver forzosamente a un punto determinado. Esto es lo que generalmente nos indica esta fórmula, esta tendencia de hacer música. Y pues se insertan otros sistemas, aparte quizás de este tradicional. Se pueden generar a lo mejor otro tipo de ordenamiento sonoro. Y haciendo énfasis en esta última escala que toqué, es como uno de estos elementos liberadores, o sea, ya no necesariamente combinar estrictamente lo que nosotros llamamos lo diatónico, no combinar tonos con semitonos, distancias pequeñas, grandes de sonido, sino hacerlos más simétricos o hacerlos intercambiables o escoger de repente otro tipo de combinaciones. Entonces, esto es lo que generalmente está pasando, ¿no? Entonces, básicamente esto es el punto que este es el punto justamente que estamos tocando. Y bueno, vamos a dejar quizás hasta aquí la exposición, pero vamos a dejar las preguntas. Nada más déjenme dejar un dato importante para recordar. Si queremos recordar algunas características del impresionismo,
tendríamos que mencionar, recordar esto. Vamos a quedarnos por el momento con dos conceptos. Melodía flexible al oído y una armonía vamos a decirlo así, con personalidad propia. Vamos a resumirlo de esa manera. Entonces, dos características del impresionismo son una melodía flexible al oído y una armonía con personalidad propia, ¿no? Entonces, para recordar el concepto, ¿cuáles serían algunas de las características del impresionismo? Pues son una melodía flexible al oído y una armonía con personalidad propia. Básicamente esto es lo que tenemos. Bueno, vamos a dejar la sesión de hoy con las preguntas para que ustedes puedan contestarlas el día de mañana y ustedes revisen con calma el video que vamos a subir a YouTube. Bien, la pregunta número 1 es esta. ¿Cuáles son las dos obras escuchadas en la sesión de hoy? ¿Se acuerdan que les presenté dos ejemplos grabados? Entonces vamos a mencionar cuáles son precisamente ellas, ¿no? Entonces repito la pregunta. ¿Cuáles son las dos obras escuchadas en la sesión de hoy? La segunda pregunta. ¿Cómo podemos resumir el movimiento del nacionalismo y el neorromanticismo en la música? Hablábamos hace un momento que parte del quehacer musical se engloba o se encasilla en estos dos aspectos. Entonces repito la pregunta. ¿Cómo podemos resumir el movimiento del nacionalismo y el neorromanticismo en la música? Tercera pregunta. Algunas características del impresionismo son. Esto lo acabo de decir hace poco. Entonces, pues yo creo que no les va a ser nada complicado encontrar las respuestas. Recuerden que estos programas se graban en YouTube para que ustedes justamente revisen la música escuchada, los ejemplos y las explicaciones también. Entonces, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal de YouTube, que lo encuentran como Luis Emilio Palacios Quirós, y ahí van a encontrar los videos. De hecho, ya están todas las clases que hemos dado hasta el viernes pasado. En un momento más vamos a subir en la clase de hoy, que es la clase número 6. Y entonces vamos a hacer lo propio. Vamos a ir ya subiendo poco a poco estos temas. Y pues no dejen de suscribirse al canal de YouTube, y recuerden que aquí transmitimos en vivo a través de Emilio Palacios Músico. Lo estamos haciendo todos los días en punto de las 12. Bueno, pues sin más, me despido por el día de hoy de todos ustedes, esperando que haya sido fructífero, hayan realmente logrado una extensión más de conocimiento, que esa es la intención. Y pues nos vemos mañana con más temas y con más desarrollo de toda esta multiactividad musical que se ha dado, y verán que van a captar mucho más claro todo esto. Bueno, pues que pasen una excelente tarde y nos vemos mañana.